Oh bendito Dios, aquí estamos nuevamente ante tu presencia pidiendo tu dirección para que ahora hables a nuestro corazón, hables a nuestro espíritu y nos des entendimiento de lo que el día de hoy quieres transmitirnos, Señor. Porque sabemos que como un Padre amoroso siempre tienes cuidado de tu iglesia y hoy te pido, Padre, que me utilices como un instrumento tuyo, Señor, para poder edificar a mis hermanos y juntos sigamos aprendiendo de tu palabra, creciendo en tu palabra, pero sobre todo que seamos obedientes a ella, Señor, porque ese es uno de los principales motivos por el cuales tú nos has revelado tu palabra, Señor, para que ya no andemos conforme a nuestros deseos, sino conforme a tu voluntad, porque tu voluntad es santa y es perfecta, Padre. Así que nos ponemos en tus manos y háblanos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, les invito a abrir su Biblia en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, segunda de Pedro, capítulo 1, para que leamos los versos 5 al 10. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 10, nos dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, dice Pedro, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio y al dominio propio la paciencia, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Definitivamente, mis hermanos, si hay algo que el Señor siempre nos va a estar exhortando en su palabra, es que sigamos adelante sin retroceder. Porque los que retroceden corren el peligro de nunca regresar, como los que miramos la semana pasada, porque aunque vimos que fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron la buena palabra y gustaron los poderes de este siglo, terminaron apartándose del Evangelio definitivamente para vivir en condenación. Y obviamente esto fue derivado a que nunca hubo una verdadera conversión en su vida, como fue el caso de Judas el traidor, Simón el mago, Demas el que amó más al mundo y todos aquellos que han regresado al judaísmo y de igual forma aquellos que se han regresado a vivir conforme a sus antiguas costumbres. Sin embargo, un verdadero hijo de Dios, aunque caiga, siempre se va a levantar para seguir adelante, porque Dios nos ha dado todos los elementos espirituales que necesitamos para seguir adelante, como lo es el Espíritu Santo, el cual está operando dentro de cada uno de nosotros para que busquemos la santidad y el crecimiento de nuestra vida espiritual. También nos dio su palabra para que vayamos y aprendamos de los mandamientos que el Señor nos dejó para que no vivamos conforme a nuestra voluntad, sino conforme a la voluntad del Señor. Pero también, mis hermanos, el Señor nos ha permitido ser parte del cuerpo de Cristo, es decir, su iglesia, con la finalidad de que nos ayudemos los unos a los otros en nuestro crecimiento espiritual. Y aquí, mis hermanos, quiero hacer un paréntesis, porque es importante que entendamos que en el momento que el Señor nos hace parte de su iglesia, es con la finalidad de que nosotros aprendamos a vivir en unidad.
Por eso Pablo le escribió a los corintios en 1 Corintios 1:10 y les dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Por lo cual, dentro de la iglesia de Cristo no debe haber divisiones, porque fuimos llamados a vivir en la unidad como parte de un mismo cuerpo. Sin embargo, uno de los grandes problemas que se vive hoy dentro de la iglesia de Cristo es que algunos hermanos parece que lo entienden al revés. Porque en lugar de estar buscando la unidad dentro del cuerpo, parece que están buscando divisiones derivado a que no saben cómo tratar el pecado de sus hermanos y a veces ni el suyo. Por ejemplo, imaginemos que un hermano sorprende a otro hermano en algún pecado. Y en lugar de ir a hablar con él para confrontarlo y llevarlo al arrepentimiento, prefieren hacerlo público, afectando su reputación. Y esto, mis hermanos, no es correcto, porque puede provocar incluso que el hermano desee irse de la iglesia. Porque recordemos que somos un cuerpo y debemos estar en este cuerpo ayudándonos los unos a los otros para que sigamos creciendo juntos a la madurez que el Señor demanda en su iglesia. Ahora, ciertamente, si el hermano, después de haberlo confrontado con su pecado, no quiere arrepentirse, el Señor estableció un lineamiento en su palabra para tratar estos casos. Veámoslo. Vayan a Mateo 18 y está en los versos 15 al 17. O vamos a leer nada más los versos 15 al 17 de Mateo 18. De hecho, la Reina Valera trae un título que dice: ¿cómo se debe perdonar al hermano? Y nos dice los versos 15 en adelante. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Aquí vemos un primer caso. Y nos dice qué es lo que debemos de hacer. Y dice que debemos ir con el hermano como una primera instancia para hablar de ese pecado, ¿verdad? Porque a veces puede ser que sea para nosotros, pero si no, está afectando el cuerpo de Cristo. Sin embargo, si no lo hace, continúa diciendo, verso 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Esto nos habla de una segunda oportunidad para llevar al hermano al arrepentimiento. Y si el hermano no quiere arrepentirse, continúa diciendo en el verso 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es claro que el último paso es hacerlo público a la iglesia con el objetivo de que el hermano se arrepienta y corrija su camino. Pero la realidad es que muchos dentro de la iglesia actúan con cobardía. Porque en lugar de ir a confrontar personalmente al hermano en relación al pecado, prefieren empezar con la murmuración. Por ejemplo, ¿ya viste lo que hizo el hermano? Y después la reputación del hermano está en toda la iglesia. Cuidemos, mis hermanos, de no hacer esto, porque somos un cuerpo y debemos estar unidos, ayudándonos los unos a los otros, al menos hablando localmente. Porque lo que pase en otras iglesias, ahí no podemos hacer nada. Pero localmente tenemos la responsabilidad de ayudarnos sin afectar la reputación de nuestros hermanos, incluso si es el pastor o algún líder en la iglesia. Porque en relación al liderazgo,
el Señor también estableció un mecanismo. Veamos esto en 1 Timoteo capítulo 5. En los versos 19 y 20 nos dice: contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, está hablando de liderazgo, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Esto nos enseña que si hay alguna acusación contra un pastor o contra un líder, debe haber al menos 2 o 3 testigos para confrontarlo. Y si el pastor o el líder continúa con sus pecados, entonces sí hay que hacerlo público como una advertencia para los demás, o como dice la Reina Valera, para que los demás también teman. Entonces, mis hermanos, busquemos hacer las cosas correctamente y conforme a la palabra de Dios y no conforme a los deseos engañosos, de nuestra carne, porque a final de cuentas eso es lo que quiere Satanás, para que no seamos unidos y nos estemos destruyendo. Ahora, en relación al trato con el hermano, también es importante considerar lo que el Señor nos enseña en Gálatas 6:1. Se los vamos a poner en la pantalla, en la Nueva Traducción Viviente, para que nos quede más claro. Gálatas 6:1 nos dice: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deben ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer en la misma tentación. La realidad es que todos estamos expuestos al pecado. Por eso debemos tratar estos asuntos con madurez, pero también con ternura y humildad, como dice esta traducción. Derivado a que el objetivo es y siempre será la restauración para que continuemos juntos adelante, viviendo en unidad, porque somos el cuerpo de Cristo. Así que, mis hermanos, aprendamos como iglesia a tratar el pecado como el Señor lo estableció en su palabra, para no crear divisiones dentro del cuerpo de Cristo. Y con esto cierro el paréntesis. Ahora, retomando la lectura de 2 de Pedro, en el capítulo 1, que hicimos al inicio, Pedro nos presenta al menos 8 virtudes en los versos 5 al 8, en las cuales debemos estar trabajando. Estas 8 virtudes son la diligencia, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor. Sin embargo, también nos dice que debemos abundar en ellas, no solo trabajar, abundar en ellas. Porque como cristianos no debemos estar ociosos, es decir, en pereza, porque si así estamos, definitivamente no vamos a poder avanzar en estas virtudes que el Señor nos está hablando por medio de Pedro. Por ejemplo, hablemos solamente de una de estas virtudes, el dominio propio. Y esta palabra se refiere a autocontrol en nosotros mismos. Y ese autocontrol definitivamente lo vamos a tener que ejercer en muchas áreas de nuestra vida. Por ejemplo, cuando nos hacen enojar, debemos tener autocontrol para no actuar de una forma incorrecta o impulsiva, afectando a nuestro prójimo, pero también muchas veces afectamos nuestro testimonio. O cuando tenemos muchos adeudos, tarjetas están hasta arriba, pero vamos y queremos seguir compre y compre y compre. Al rato no vamos a encontrar la puerta, dominio propio. Por eso es importante, mis hermanos, estar trabajando estas 8 virtudes que el Señor nos está hablando por medio de Pedro, para no estar ociosos y sin frutos. Sin embargo, también dice en el verso 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, y esto nos habla de una miopía espiritual, porque no vamos a poder ver más allá de lo que tenemos enfrente. Pero el punto aquí es, mis hermanos,
que como cristianos o nacidos de nuevo tenemos mucho por delante en lo que necesitamos estar trabajando. Por eso el verso 10 termina diciéndonos para no caer jamás. Tenemos que estar siempre diligentes, trabajando para no caer jamás. Y en este mismo sentido, el escritor a los hebreos ahora va a exhortar a la iglesia para que no se queden estancados, sino que sigan adelante, porque hay cosas mejores que pertenecen a la salvación. Entonces, con esto en mente, leamos nuestro texto base en Hebreos capítulo 6, versos 9 al 12. Vamos a leer el día de hoy. Hebreos 6. Versos 9 al 12. Nos dice aquí la palabra de Dios. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y el título que le hemos dado a esta enseñanza es Diligentes hasta el fin. Diligentes hasta el fin. Ahora, si ustedes observan, el escritor a los hebreos, después de darles la advertencia de la apostasía, que lo hizo en los versos 4 al 6, ahora se dirige a ellos como amados, expresando con esto un gran aprecio para que no pensaran que se estaba dirigiendo a ellos como si ellos fueran unos apóstatas. Porque solo fue una advertencia de lo que puede pasar si se quedan en un estado de inmadurez. Esto es como cuando un pastor advierte a la congregación en relación a un peligro con la finalidad de que tengan cuidado para que no vayan a caer en ese peligro. Por ejemplo, actualmente en las escuelas se están enseñando a los niños en relación a esto del tema del género, donde les enseñan que no importan, que si un niño quiere ser niña lo puede ser, o una niña puede ser niño lo pueden ser. Pero aparte les están enseñando que la sociedad debe respetar su decisión y si no lo hacen, pronto serán sancionados porque ya están trabajando en nuevas leyes para este objetivo. Ahora en relación a esto, un pastor puede advertir a la iglesia de lo que está pasando, pero eso no significa que los congregantes estén abrazando esa postura. Pero el pastor lo va a hacer porque tiene la responsabilidad delante de Dios de advertir a la iglesia porque estas son prácticas llenas de pecado. Y en ese mismo sentido, el escritor a los hebreos está advirtiendo a la iglesia en relación al tema de la apostasía para que tengan cuidado. Pero después el escritor les dice, o el Señor por medio del escritor les dice, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación. Ahora aquí la palabra persuadidos en griego significa estar convencidos. Como por ejemplo, hablando del tema de la salvación, nosotros como cristianos estamos convencidos de que después de la muerte un día Cristo nos va a resucitar para una mejor vida. Aunque ahorita estemos pasando con una situación muy difícil, por ejemplo, a lo mejor con alguna enfermedad que siempre nos está poniendo en una situación difícil, de sufrimiento sobre todo, o incluso problemas con la familia, en el trabajo, en la escuela, o dentro de la sociedad que vivimos, porque ahora ya no abrazamos sus costumbres. La realidad es que nuestra vida de este lado de la eternidad está llena de sufrimientos, pero a través del sufrimiento de Cristo tenemos la promesa de que un día resucitaremos a una mejor vida
como dice una canción. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y cuando estemos los redimidos en su presencia, alabaremos al Señor. Esa es nuestra esperanza. Amén, mis hermanos. Y estamos convencidos de que así será porque Cristo nos dio esa promesa. Entonces el escritor a los Hebreos, después de darle la advertencia de la apostasía, quiere animar a sus hermanos para que sigan adelante convencidos de que hay cosas mejores en la salvación que ya tenemos. Ahora, en este mismo sentido, Pablo le escribió a la iglesia de los filipenses y les dice en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por lo cual, si Dios ya inició la obra de salvación en nuestra vida, Él la va a completar hasta el día de Jesucristo. Por eso dice, la perfeccionará. Esta palabra en griego significa completar algo. Y lo que va a completar en nuestra vida es esa obra para que nosotros, por medio del Espíritu Santo, sigamos avanzando y también podamos entender su palabra para obedecerla. Esa obra está haciendo en nosotros, ¿verdad? Y de igual forma, si hay un pecado, trabajar con él, luchar para desecharlo de nuestra vida. Esa obra sigue siendo el Señor en nuestra vida. Por eso es que hablamos y afirmamos que somos seguros en Cristo. Ahora, eso por un lado. Pero por el otro, somos los que el Padre le dio a su Hijo Jesucristo y que dice que nadie se los va a arrebatar de su mano. Como Jesús lo afirma cuando está hablando con los judíos que lo estaban rechazando en Juan 10, versos 22 al 30. Veamos juntos esa escritura. Juan 10, Evangelio de Juan. Versos 22 en adelante nos dice, celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos, dice Jesús. Es claro que Jesús está afirmando que los que somos suyos, nadie las va a poder arrebatar de su mano. Por ese motivo afirmamos que estamos seguros en Cristo. Y ese es el punto que el escritor a los hebreos ahora está tratando para que sus hermanos hebreos sientan la seguridad en Cristo y sigan adelante porque vienen cosas mejores en la salvación. Ahora miren cómo traduce el verso 9, la Nueva Traducción Viviente. Se los vamos a poner en la pantalla. Dice esta traducción, Hebreos 6:9. Queridos amigos, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto se aplique a ustedes. Está hablando en el contexto de la apostasía. Estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. Entonces es claro que los que estamos seguros en Cristo tenemos cosas mejores. Por eso es importante continuar, avanzar, permanecer sin retroceder. Porque como ya vimos, los que retroceden y se pierden es porque no eran de Jesucristo. Y eso es importante entenderlo. Para que no vayamos a pensar que lo que Dios ya nos otorgó, en algún momento de nuestra vida lo puede quitar, como es el caso de la salvación, ¿verdad? Lo que Él nos da,
es para siempre. Porque si Dios, mis hermanos, nos quitara lo que ya nos dio, entonces eso lo convertiría en un mentiroso. Porque para empezar, no va a terminar la obra que Él dijo que iba a terminar en cada uno de sus hijos o los hijos que le entregó a Jesucristo. Ahora, yo sé que algunos, incluso pastores, piensan y enseñan que la salvación se pierde. Pero este es un engaño de Satanás, porque recordemos que Satanás siempre quiere engañarnos para que vivamos en mentiras. Por eso siempre debemos ir a la palabra de Dios, la cual nos enseña que nuestro Dios no es mentiroso, porque lo que Él dice que va a hacer, Él siempre lo cumple. De hecho, por eso Jesús fue a la cruz. Porque el Padre ya lo había establecido desde antes de la fundación del mundo, como dice la palabra de Dios en 1 Pedro 1, versos 18 al 20, se los vamos a poner en la pantalla. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino conforme a la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pero observen lo que dice el verso 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros o de vosotros. Entonces Cristo, mis hermanos, fue a la cruz porque el Padre ya lo había destinado o establecido desde antes de la fundación del mundo. Él cumplió lo que dijo que iba a hacer. Ahora, otro ejemplo que también Dios estableció en su palabra que Él iba a hacer, y también ya lo cumplió, es el hecho de que nos daría un corazón nuevo y que pondría su espíritu dentro de nosotros, como lo había establecido por el medio del profeta Ezequiel. Se los vamos a poner en la pantalla. Ezequiel 36, versos 25 al 27 nos dicen, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El cumplimiento de esta profecía, mis hermanos, o esto que el Señor había establecido, fue en Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo para iniciar la iglesia de Jesucristo. Y desde ese momento, todos los que pertenecemos a la iglesia de Cristo hemos sido limpiados de nuestras inmundicias. Tenemos un corazón de carne, porque nos quita el corazón de piedra. Pero de igual forma tenemos el Espíritu Santo operando dentro de cada uno de nosotros como un ayudador para que entendamos y seamos obedientes a los mandamientos que Él nos dejó en su palabra. Entonces es claro que nuestro Dios no es mentiroso. Y si somos salvos, debemos tener la seguridad de que el Señor va a seguir haciendo la obra en cada uno de nosotros hasta que estemos en su presencia. Pero si alguien no lo es, tarde que temprano será desechado, tanto de la iglesia de Cristo como de la presencia de Dios, porque el Señor solo le da cobertura a sus hijos o a los que Él llama. Ahora, para afirmar el punto en relación a los que pertenecemos a Dios, el escritor a los Hebreos nos habla de 3 características, las cuales darán evidencia o testimonio de nuestro nuevo nacimiento. Y esto lo encontramos en el verso 10 del texto base. Regresemos ahí. Nos dice Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Ahora, estas 3 características son las obras, el trabajo de amor hacia Dios y el servicio a los santos. Estas 3 características Dios siempre las va a tener presente en cada uno de sus hijos, porque Él no es injusto para olvidarse de ellas. Lo cual también nos enseña que nuestro Dios siempre nos está mirando desde el cielo cuál es el actuar de cada uno de sus hijos.
Ahora sabemos que en muchas ocasiones nuestro actuar no va a ser correcto. Y si fallamos, Dios como un padre nos va a disciplinar porque quiere corregirnos, que retomemos el camino, que no sigamos haciendo las cosas que van en contra de su palabra. Pero siempre, mis hermanos, Dios lo va a hacer con la finalidad, como lo mencioné, de ir por el camino que Él estableció. Y en este mismo sentido, veamos lo que Jesús dijo cuando habló del juicio a las naciones en Mateo 25. Vayan en su Biblia ahí. Evangelio de Mateo, capítulo 25. Vamos a leer a partir del verso 31. De hecho, ahí el encabezado dice el juicio a las naciones. Dice aquí Jesús, hablando en el contexto que el Señor nunca va a olvidar nuestras obras. Dice el verso 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me vististe. Visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o te sustentamos o sediento o te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis más pequeños, a mí lo hicisteis. Esto nos enseña, mis hermanos, que cuando estemos en la presencia del Señor, Él no se va a olvidar de esas obras que nosotros hicimos, sobre todo cuando estemos ayudando a nuestros hermanos de la iglesia, a los cuales Jesús aquí les llama mis hermanos más pequeños. Ustedes lo hicieron a mí, les dice, o como si me lo estuvieran haciendo a mí. Ahora Jesús también dijo en Marcos 9:41, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Ahora, miren cómo traduce este verso la Nueva Traducción Viviente, se los vamos a poner en la pantalla. Marcos 9:41 nos dice, si alguien les da a ustedes incluso un vaso de agua, porque pertenecen al Mesías, les digo la verdad, esa persona ciertamente será recompensada. Entonces es claro que Jesús no va a olvidar incluso el bien que le hagan a su iglesia. Sin embargo, nuestra responsabilidad como parte de su iglesia es andar en buenas obras, pero mayormente a los de la familia de la fe, como dice la Escritura en Gálatas 6, versos 9 al 10, se los ponemos en la pantalla. Nos dice aquí la Escritura, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Ahora se observan aquí, dice que hagamos el bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Y la familia de la fe es la iglesia donde estamos todos juntos, porque todos nosotros somos los hermanos menores de Cristo. O donde estamos todos los hijos que el Padre le dio a Cristo, como dice Hebreos, versos 11 al 13, se los ponemos en la pantalla. Dice aquí la Escritura, Hebreos 2:11, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Entonces es claro
que somos hijos o somos los hijos que el Padre le dio a Cristo, como nos dice el verso 13. Ahora, en relación al obrar, también es importante tener presente que dentro de la iglesia va a haber falsos. Como Jesús lo menciona en Mateo 7. Veamos esta escritura, vayan a Mateo 7. O ahí estamos en Mateo, regresen un poquito más. Mateo 7 y vamos a leer a partir del verso 15. Donde nos dice el encabezado, por sus frutos le conoceréis. Dice aquí la escritura, Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos les conoceréis o los conoceréis. Y esto nos enseña o nos habla que va a haber un obrar engañoso dentro de la iglesia y posiblemente no lo vamos a identificar porque dice que están vestidos como ovejas. Sin embargo, por medio de sus frutos podremos ver lo que realmente son. Sus engaños van a salir a relucir porque a final de cuentas son lobos rapaces, ¿verdad? Quieren hacerle daño a la iglesia. Por ese motivo, mis hermanos, siempre debemos estar atentos porque no todo lo que brilla es oro dentro de la iglesia. Veamos ahora lo que el apóstol Santiago dice en relación a las obras en Santiago 2. En los versos 14 en adelante, donde de hecho nos habla cuando está hablando de una fe sin obras. Santiago 2, 14 nos dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, ven paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí mismo. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Por lo cual, mis hermanos, nuestra fe debe tener obras, y es obvio que no es en el contexto de la salvación, porque la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, como dice Efesios 2:9. Sin embargo, el que es salvo debe demostrar su fe por medio de obras como un testimonio de que es nacido de nuevo. Entonces, una primera característica que debe haber en un hijo de Dios o en un nacido de nuevo es que va a estar obrando a favor de sus hermanos en Cristo, aunque también esto incluye al mundo, porque debemos estar dando testimonio de lo que Cristo ya hizo en nosotros. Ahora, la segunda característica que menciona el escritor a los hebreos en el texto base es el trabajo de amor hacia Dios. Y esto se refiere a todo el trabajo que hacemos por amor a Dios y su obra, como por ejemplo, cuando compartimos su palabra con los perdidos, cuando vamos a orar por un enfermo, o cuando venimos a hacer el aseo a las instalaciones de la iglesia. Todo esto es un trabajo que hacemos por amor a Dios y también a su obra. Ahora, cuando un cristiano se siente bendecido por Dios, pues fácilmente dirá, amo a Dios y voy a trabajar por su obra. Pero ¿qué me dicen cuando está en una gran tribulación? Como lo es una enfermedad, un problema económico, problema en el trabajo y con todo aquello que viene y nos quita la paz. Desafortunadamente, en muchas de las ocasiones dejamos que las circunstancias sean las que controlen nuestra vida. Y por lo tanto,
dejamos de asistir a las reuniones de oración, incluso a los servicios del domingo como hoy. O dejamos de estar al pendiente de nuestros hermanos en Cristo que nos necesitan. Esto, mis hermanos, no es amar la obra de Dios, porque el amor se demuestra con ellos. Y Dios, mis hermanos, nos dejó ejemplo de esto cuando envió a su Hijo para que fuera a una cruz y diera su vida por nosotros, para que pudiéramos tener perdón de pecados. Por lo cual, mis hermanos, el amor a la obra de Dios debe demostrarse con hechos y no solamente con palabras. Es como cuando un esposo le dice a la esposa, te amo mucho, pero la ignora en todo el día. Esto no es amor. Ahora, cuando hay un verdadero amor, dejaremos de ser egoístas. Por eso el amor se describe en 1 Corintios 13, el verdadero amor, y nos dice que este amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Este es el amor que debe haber en todo hijo de Dios, tanto para su prójimo como para la obra de Dios, porque se supone que lo amamos, ¿o no es así? Sin embargo, esta segunda característica está ligada a la tercera porque nos habla del servicio a los santos. Ahora, un ejemplo de esto es el del diaconado. Porque un diácono es un servidor de la iglesia para la misma iglesia. Pero desafortunadamente, mis hermanos, a veces utilizamos el nombre de diácono exclusivamente para los líderes de la iglesia, cuando todos debemos ser diáconos porque somos servidores de Cristo. Y de hecho, Cristo nos dejó ese ejemplo porque Cristo no vino a servir, no vino a ser servido, vino a servir. Lo dije al revés. Y de hecho se los dijo a sus discípulos cuando Jacobo y Juan le habían pedido uno sentarse a su izquierda y otro a su derecha, lo cual hizo que los demás se enojaran. Por eso Jesús les dice en Marcos 10, versos 42 a 45. Se los vamos a poner en la pantalla en la versión Palabra de Dios para Todos. Nos dice esta traducción, Marcos 10, versos 42 al 45. Dice, Jesús los llamó a todos y les dijo, ustedes saben que los que no son judíos están dirigidos por unos líderes que tienen mucha autoridad sobre ellos y que los dominan. Eso no debe suceder con ustedes. Entre ustedes, el que quiera ser el más importante debe ser el que les sirve a todos. El que quiera ser el número uno de entre ustedes debe ser el siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino a que lo atendieran, sino a servir a los demás y a dar su vida para salvar a otros. Jesús aquí está aclarando que Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por otros. Sin embargo, también le dice a sus discípulos y por extensión nos dice a nosotros, el que quiera ser más importante o el primero, como dice la Reina Valera, debe servir a todos. Fuimos llamados al servicio. Y mis hermanos, es un principio que debe haber en todo nacido de nuevo, porque no fuimos llamados para que nos sirvan, sino para servir. Ahora, desafortunadamente, hay un mal concepto en la iglesia de este asunto, porque como lo he mencionado en otras ocasiones, la iglesia piensa que está en un crucero, donde quiere que le sirvan. Por ejemplo, quieren llegar a la iglesia o a las instalaciones de la iglesia y la quieren encontrar limpiecita, las sillas bien acomodaditas. Si se hace calor, pues que haya refrigeración y que enfríe bien. Pero la pregunta es, ¿quién es el que debe hacer esto? ¿Será acaso la responsabilidad de unos pocos?
Definitivamente no, porque todos somos servidores de Cristo. Es como si estuviéramos en un buque de guerra donde a cada uno se nos asigna un puesto para que cuando el enemigo venga y ataque, lo podamos enfrentar juntos. Pero si el enemigo viene y solo encuentra unos cuantos sirviendo, ¿qué creen que va a ser el resultado? Por eso debemos trabajar juntos, sirviéndonos los unos a los otros. Y si esto hacemos, la Escritura dice que Dios no es justo para olvidarse de nuestro trabajo. Miren cómo traduce el verso 10 del texto base, la Nueva Traducción Viviente. Se los vamos a poner en la pantalla. Dice esta traducción: pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Se observan, el Señor está dando por asentado que estamos sirviendo. Pero la pregunta es, ¿realmente lo estamos haciendo? ¿O solo queremos que nos sirvan? Si somos hijos de Dios, debemos aprender a servir. Por amor a Dios y a su obra y por amor a sus hijos, es decir, nuestros hermanos. Ahora, el escritor a los Hebreos termina el capítulo 6 con un deseo y les dice en los versos 11 y 12 del texto base: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Se observan? Aquí el deseo es que los hermanos de la iglesia muestren la misma solicitud hasta el fin. Y aquí la palabra solicitud en griego significa esfuerzo, diligencia, esmero o hacer lo mejor posible. Por lo cual el deseo es que los hermanos de la iglesia sigan adelante con esfuerzo, con diligencia, con esmero y haciendo lo mejor posible hasta el fin. Y el fin obviamente se refiere cuando estemos en la presencia del Señor para recibir aquello que Cristo nos ha prometido, como es la salvación del castigo eterno y la vida eterna que Él nos ha prometido para que estemos a un lado de Él por toda la eternidad. Sin embargo, mientras que estemos aquí, lo debemos hacer o seguir adelante con esfuerzo, con diligencia y con esmero, porque esto es algo que siempre debe estar presente en nuestra vida cristiana. Pero la realidad, mis hermanos, es que no va a ser nada fácil, porque va a haber ocasiones en que vengamos, por ejemplo, a un servicio de oración, un miércoles en la tarde, después de un día muy cansado, estresados, y no va a ser fácil venir. O incluso venir a un servicio del domingo, si no fue un día, sino toda la semana. Problemas, estrés. Y nos sentimos muy cansados y agotados. En realidad, a veces no va a ser fácil. Definitivamente, mis hermanos, el servir a Cristo va a demandar mucho de nuestro esfuerzo. Por eso la versión Palabra de Dios para Todos traduce el verso 11 de la siguiente forma. Se los vamos a poner en la pantalla. Dice aquí esta traducción: queremos que cada uno de ustedes siga esforzándose, así toda la vida, hasta que vean completamente realizada su esperanza. Entonces es claro, mis hermanos, que no se trata solamente de un periodo, como cuando estamos estudiando para un examen o como cuando nos estamos esforzando para querer obtener un mejor puesto en el trabajo. No es solamente por un periodo. Dice que debe ser por toda la vida. Por eso también nos dice en el verso 12 del texto base: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas.
No sean perezosos, dice el Señor en su palabra. Y en este sentido, el libro de los Proverbios nos da muchos ejemplos, pero vamos a ver solamente 3 de ellos, o los vamos a leer, se los ponemos en la pantalla. Primeramente, Proverbios 6, versos 9 al 11, que nos dice: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por unos pocos las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Veamos ahora Proverbios 13:4. Dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Y por último, Proverbios 21:25 nos dice: el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos dentro de la iglesia de Jesucristo así están, que no quieren trabajar para la obra del Señor, para servir a sus hermanos? Porque quieren venir a la iglesia y que les sirvan como si estuvieran en un crucero. Ahora, en este sentido, veamos lo que Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, les escribe a los romanos en relación a los deberes cristianos, como lo titula la Reina Valera. Van ahí a Romanos 12. Romanos 12. Que nos dice aquí deberes cristianos. A partir del verso, lo vamos a leer a partir del verso 9. Nos dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Pero observen lo que dice el verso 11, en lo que requiere diligencia, que dice: no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Definitivamente, mis hermanos, nuestro servicio debe ser para el Señor, pero también para los hermanos de la iglesia, porque todos debemos ser servidores, como si estuviéramos en un buque de guerra y no en un crucero, donde solamente, como lo he mencionado, que nos sirvan, encontrar todo acomodadito y rico, ¿verdad? Ahora, el texto base también nos dice que debemos ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Definitivamente, mis hermanos, la paciencia va a jugar un papel muy importante en nuestra carrera de la fe, porque es como si estuviéramos en un maratón, donde no se requiere que seamos veloces, sino que aprendamos a llevar un paso constante, como lo fueron todos aquellos que nos antecedieron. De hecho, el autor a los Hebreos va a tocar este tema en Hebreos 12:2. En 12 versos 1 y 2, se los vamos a poner en la pantalla. Nos dice aquí: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, dentro de la carrera de la fe debemos aprender a correr con paciencia, pero poniendo siempre los ojos en Jesús. Ahora, el escritor a los Hebreos también escribió en Hebreos 10, versos 35 y 38, se los ponemos en la pantalla. Nos dice aquí la escritura: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Entonces, mis hermanos,
Nuestra carrera de la fe debe ser con paciencia y con perseverancia, no siendo perezosos, porque nuestras obras siempre estarán con nosotros, como dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 14. Y con esto voy a terminar. Veamos juntos esta Escritura. Apocalipsis 14, verso 12. Vamos a leer los versos 12 y 13. Nos dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardaron los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz desde el cielo, me decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Entonces nuestras obras, mis hermanos, siempre van a estar con nosotros. Por eso la Escritura dice que Dios no se va a olvidar de ellas, porque dice que Él no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que hemos demostrado y hacia su nombre, y habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Entonces, mis hermanos, como conclusión, todo nacido de nuevo debe tener presente, en primer lugar, que en Cristo estamos seguros y nos esperan cosas mejores en nuestra salvación. En segundo lugar, debemos también siempre tener presente que Dios no es injusto para olvidar nuestras buenas obras. Por eso debemos servir en amor a Dios y a nuestros hermanos en Cristo. Y en tercer lugar, debemos ser diligentes hasta el fin, no siendo perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Así que, mis hermanos, no dejemos de servir en amor a la obra de Dios y a nuestros hermanos, pero corriendo la carrera con paciencia, siendo diligentes hasta el fin. Amén, mis hermanos. Oremos. Oh bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, la cual nos habla y nos enseña de la perseverancia, pero también nos exhorta para que no seamos perezosos. Porque tú nos llamaste a un cuerpo, Señor, para que nos ayudemos los unos a los otros, Señor. Y de igual forma, para si un miembro del cuerpo está en una situación de pecado, podamos restaurarle, podamos ayudar con él. Porque sabemos que tú quieres que seamos una iglesia unida, una iglesia fuerte, pero también una iglesia madura que sepa cómo tratar estos asuntos en la iglesia, Señor. Así que, Padre, pues ayúdanos, mi Dios, como lo has hecho hasta ahora y como lo sigues haciendo con tu Espíritu Santo, para que entendamos esto, pero también para que lo pongamos por obra. Porque así como tú no viniste a ser servido, sino a servir, es un llamado que también nos haces a nosotros, para que sirvamos en amor a tu obra y a nuestros hermanos, Señor, porque como lo vimos el día de hoy, tú no eres injusto para olvidarse de estas obras que vamos a estar haciendo como un resultado de lo que ya somos. Y lo que ya somos salvos en Cristo y tenemos esa seguridad. Sin embargo, qué importante es, mi Dios, que pongamos por obra lo que tú nos has enseñado, Señor. Que seamos realmente esos diáconos dentro de la iglesia, sirviendo a nuestros hermanos en Cristo, a los que tú les llamas nuestros hermanos, tus hermanos menores. Oh mi Dios, nos ponemos en tus manos. Gracias te doy por tu palabra, gracias te doy por tu Espíritu Santo, porque sé que tu palabra no va a regresar vacía. Así que gracias por esto, Señor, y nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús lo hacemos. Amén y amén.